The Thing o La Cosa de Otro Mundo, como se le conoce en gran parte de Latinoamérica, es una película de ciencia ficción y de horror de 1982. Dirigida por el legendario director John Carpenter y escrita por Bill Lancaster, la película nos narra la historia de un grupo de expedición estadounidense a la Antártida, donde se encuentran con un organismo extraterrestre, un tipo de vida parasitario que tiene la particularidad de parasitar, asimilar y replicar toda forma de vida orgánica. La película nos muestra todos los problemas del grupo al enfrentarse a este ser de otro mundo, donde aún así, el primer enemigo a vencer no solo es el monstruo, sino algo igual de virulento, aunque más terrenal de lo que pudiéramos imaginar. Lo más espeluznante e impactante del film no solo era enfrentarse al monstruo, que como característica no tiene una forma definida, también era lidiar con la ansiedad, el miedo, la desconfianza y la paranoia entre el grupo de que la cosa, este ser inconcebible, infectara a los ahí presentes y ya no fueran ellos mismos. Ya no solo es perder la vida lo que asusta, como estamos acostumbrados en muchas de las tramas de terror. También es la identidad, la conciencia, tal vez hasta el alma. La paranoia se vuelve palpable y se adueña como un virus de todos los protagonistas, inclusive del espectador, creando un clima de tensión e incertidumbre que está en gran parte del film hasta el final, donde el enemigo, ese ser, puede estar dentro de nosotros haciéndonos preguntar no solo si es el otro quien está infectado, sino también es una angustia por igual si uno estará en la misma condición. La película en reflexión nos muestra un mensaje oculto en muchas facetas de la naturaleza humana. Entre ellas, la más palpable para mí tiene que ver con la interacción en las relaciones humanas y en los antagonismos que surgen en esas relaciones cuando elementos desagradables o desconocidos surgen alterando su equilibrio. Hay una frase del escritor John Donne que dice: ningún hombre es una isla, y como lo describe Manuel de Lía ante esta frase, somos cada uno de nosotros un entramado de relaciones riquísimas y complejas que nos conforman, moldean y transforman. Todo ser humano, o podríamos definir toda especie en el mundo, tiene la virtud de generar relaciones con los otros, ya sea de su propia sangre o no, o independientemente del contexto. El ser humano no es un ente aislado, es resultado de varias interacciones que tiene con otros, y no solo con otros, sino también con el mundo, porque cabe aclarar que también interactúa con el ambiente. Es algo imposible de separar. Está en su naturaleza, en su fisionomía, en su código genético el poder crear vínculos con los otros que lo nutran, que lo protejan, que lo hagan crecer. La naturaleza en su sabiduría dota al humano de la necesidad de vínculos afectivos, tanto emocional y físico. Esto lo explica la psicología desde el análisis de la conducta del ser humano, desde el psicoanálisis de Freud, que destaca la interacción desde las pulsiones libidinales hacia las relaciones, configurado por las etapas de la infancia y la influencia de los padres, hasta las que refieren el conductismo, con los estímulos condicionados que existen en las interacciones sociales, que refuerzan conductas y actitudes con otros. Pero ninguna la explica mejor que la teoría del apego de Bowlby, la cual constituye una investigación profunda sobre el lazo de las interacciones humanas. Según estas investigaciones, las personas generamos apegos en nuestras relaciones con los otros, dependiendo de la forma en que cuando somos infantes nos relacionamos con el cuidador, sea mamá, papá o cualquier otro.
Él creía que el apego forma parte de la naturaleza humana, pues también, desde la antropología, el ser humano se ha congregado permitiéndole sobrevivir. Desde pequeños, todos generamos conexión con los otros, e incluso lo hacemos desde el vientre materno, donde bebé y madre constituyen en gran medida un solo organismo. Ya al nacer, vamos desarrollando intuitivamente apego para sentirnos seguros. Sin embargo, como lo menciona Bowlby y las investigaciones, este proceso puede verse alterado, enviciado y encaminado a procesos patológicos. Como el investigador lo menciona, podemos desarrollar apegos seguros que nos nutran, pero también, dependiendo de la naturaleza de la relación, se pueden generar apegos inseguros, que configuran la personalidad y las dinámicas futuras con el mundo en inestables, inseguras, retorcidas, pues así como nuestra naturaleza nos ofrece la oportunidad de vincularnos con otros, también abundan las discordias, la violencia, el odio, el resentimiento, la desconfianza y el miedo. Ninguna relación o sociedad está exenta de estas perversiones del vínculo humano, ya sea las relaciones de pareja, familia, amigos o cualquier grupo al que pertenezcamos, en donde deberíamos sentirnos seguros, pueden no ser los más sanos, los más adecuados, ser propensos a la discordia o a la violencia. Como civilización, hemos logrado muchas cosas colaborando unos con los otros, pero también la humanidad tiene una tendencia innata a la destrucción propia y a la del prójimo. En The Thing, aunque los elementos sean extraordinarios, esta nos recuerda y evoca a esas experiencias que pueden surgir en toda situación e interacción humana: la desconfianza, la violencia, el miedo, la incertidumbre y paranoia que los seres humanos vivimos ante la presencia de lo diferente, lo disruptivo, lo extraño y lo disfuncional. Todo aquello que amenace nuestra integridad, no solo física, sino también nuestra identidad. En la historia de la humanidad podríamos citar varios ejemplos al respecto, en cómo el ser humano ha llegado a extremos de desconfianza y miedo ante los otros, o ante ese rasgo de los otros que les son desconocidos y amenazantes. La caza de personas acusadas de brujería en siglos pasados, o la discriminación de individuos por su etnia, color de piel, costumbres o lengua, ha sido considerado como amenazas y por ende perseguido por muchos. En la película vemos un fragmento de estos elementos en donde un grupo de individuos que se reúne con un fin común son presa del miedo ante una situación desconocida y que además pone en jaque su interacción, en donde la amenaza está en su exterior, así como la inconcebible posibilidad que esté dentro de ellos. Ante esto último, muy icónica la escena, con las muestras de sangre y el lanzallamas listos para destruir a la entidad o a cualquiera que se resista a seguir las órdenes del método improvisado de análisis. Trama y elementos que no solamente vemos en el film, sino también en la diversidad de situaciones en micro y macroescala en la humanidad. Es bien conocido el hecho de que la realidad supera la ficción, o, si no la supera, es de la realidad donde la ficción toma la inspiración. En relación a la cosa, es inevitable la analogía a los procesos infecciosos, la patología
y los procesos de enfermedad donde los virus y las bacterias son el origen. La humanidad, asimismo, se ha enfrentado a estos microorganismos desde el principio de los tiempos y han dejado huella de los estragos no solo en el cuerpo, también lo han hecho en la psique y el comportamiento tanto para prevenirlo como para curarlos. Y así también, por otra parte, también como sucede en la cosa, acciones para alejar, aislar e incluso destruir a otros seres humanos que los porten. La peste negra, la gripe española, el dengue y el VIH, etc., han marcado hitos en la historia. Por ejemplo, la viruela y el sarampión tuvieron un rol muy importante en la colonización de América. Fue gracias a estas pandemias dentro de la población indígena la que facilitó a los conquistadores como Hernán Cortés a enfrentar a una diezmada población por la enfermedad. Pero un ejemplo más contemporáneo es el que podemos ver en nuestra era con el COVID-19. A finales del 2019 e inicios del año 2020, el mundo vio el inicio de una pandemia a escala mundial. El virus SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, es hasta la fecha uno de los virus más temidos en la población de todas las naciones. Tanto es así que no solo ha diezmado la salud y la vida de toda la población mundial, también ha afectado la economía, la estabilidad emocional y la calidad de vida. Y aunque actualmente estés viendo este video en pleno 2022, tú que estás en casa, ya sea que lo hayas vivido en carne propia o a través de experiencias de otros, o de las noticias que has llegado a ver desde tu tele o tu celular, has podido ser testigo de cómo el miedo, la ansiedad, la paranoia se esparcieron y se convirtieron en igual de nocivos y contagiosos que el propio virus. Desde el confinamiento en casas, el distanciamiento social, la prohibición para acudir a sitios públicos, el desempleo junto con el miedo a dar positivo y sufrir los estragos de la enfermedad, hizo del mundo y de las personas que lo habitan inseguros y hasta amenazantes. Y es este último punto, el cual es importante el citar sobre la película, cuando el mundo y las personas que lo habitan se vuelven inseguros o amenazantes. Muchos fenómenos se dieron en estos años, como por ejemplo, aumentaron los casos de violencia intrafamiliar en los hogares. Entre otros, se incrementaron y dispararon síntomas y trastornos de salud mental, ataques de pánico, depresión, crisis de ansiedad y hasta violencia se vieron magnificados durante las etapas más fuertes de la pandemia. Un paralelo semejante al fin, donde este confinamiento, debido a un organismo infeccioso, genera todo tipo de situaciones que van de mal en peor, no solo por el enfrentamiento físico con la entidad mortal, sino también a la aflicción de las mentes de quienes se enfrentan ante ello. En el apogeo de la pandemia, fueron muchos los fenómenos suscitados. Sin embargo, el que más sorprende
y que es digno de convertirse en un guión de película o libro, es en el punto donde el miedo y la paranoia llegan hasta convertirse en desconfianza y violencia en el otro. Son muchos los testimonios, y así como en la película, el temor de ser infectado, infectar a alguien, ya sea por tocar alguna superficie o estar en presencia potencial de una persona infectada, hizo que muchos tomaran medidas muy drásticas. Tal vez no con un lanzallamas, como el de la película, pero no es tan descabellado pensar que estuvieron cerca. En la pandemia, si bien no hay mucha información al respecto, se suscitaron elementos de discriminación y violencia hacia algunas personas que se percibían con más probabilidad de estar infectadas. El que más suena y ha estado bien documentado han sido las agresiones del cual el personal sanitario ha sido blanco. Citando un artículo de la BBC, en diversos países se han conocido agresiones o insultos a trabajadores sanitarios, casos en los que se les impide acceder al transporte público e incluso a su vivienda o municipio. Otros tuvieron que soportar notas anónimas en las que sus vecinos les piden que se muden mientras dure la pandemia por miedo a que les contagien. Así también, este mismo artículo menciona que no solamente ha sido el personal médico, también trabajadores de supermercados y de otros servicios esenciales son víctimas de discriminación. En muchos casos, según otras investigaciones, las agresiones no solamente han sido verbales, sino también han sido físicas a trabajadores de la salud en gran parte del continente americano, desde persecuciones, arrojar cloro y café caliente a médicos y enfermeros, incluso hasta querer quemar un hospital, han sido la forma en que las personas han reaccionado ante el temor de infección. No es descabellado pensar en que el lanzallamas pudo haber estado en la mente de alguno como opción. Por otra parte, expertos tratan de explicar esta reacción por parte de algunas personas apuntando a dos cosas: las creencias, que en algunos casos parten de un principio de realidad, pero sobre todo una irracionalidad para enfrentarlas. Dejaré en la descripción la fuente de estas investigaciones, pero ante esta última parte sobre la irracionalidad, la pandemia vino sumiendo en un caos no solamente los sistemas de los cuales dependíamos, sino también afectó, por así decirlo, el estado anímico y la percepción de muchos de nosotros, generando actitudes y formas de lidiar con ella de forma poco saludables y hasta dañinas. Este mal, este enemigo, esta amenaza invisible podía estar en todas partes, en los productos que comprabas en el súper, en la superficie de tu volante de conducir, en una manija o en la perilla de alguna puerta que fueras a abrir, o en el abrazo de algún ser querido, o en un beso, o en una inocente charla. El virus podía estar en todas partes, objetos y personas, casi como si fueran parte de ellas paralelamente al monstruo del film. Es comprensible, la enfermedad en su momento no tenía un tratamiento eficaz, así como tampoco una vacuna para prevenirla. Actualmente, y con el COVID-19 eso ha cambiado. Ya hay conocimientos, medios y protocolos para hacerle frente, pero en su momento puso a prueba la naturaleza humana, enfrentándola a lo desconocido, demostrando que la paranoia, el temor y la angustia son igual de destructivas que aquello a lo que enfrentamos,
ya sea en una película de terror, como en The Thing, o en los fenómenos que suceden en la humanidad, pues siendo ya sea en el mundo de la ficción o de la realidad, queda patente que no hay nada más contagioso que el miedo.